Muy bones, bien llegados otro día más a este espacio dedicado a la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura para ESO y para Bachillerato. Aquí, en Educastor TV, en este espacio que la TPA abre, pues, para desde las nuestras clases, que el profesorado podamos llevaros los contenidos, de ellos contenidos complementarios, al labor excelente que está haciendo el profesorado desde casa. Así que vamos adelante, vamos con ello, güey, con contenidos, y como siempre sabéis que tenemos las nuestras redes, @asturianotv, y en nuestro blog donde tenéis los programas anteriores y les shares complementarios que cada día vamos acompañando a este espacio. Ese espacio, asturianotv.wordpress.com, y ahí podéis atoparnos, como también en RTPA a la carta, están colgados estos programas de Educastur TV. Y bien, vamos a arrancar como en cada clase. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues en este caso con una cosadilla que os diré al final del espacio qué quiere decir. Y la cosadilla ye: el faldón de mi abuela tapa la tierra y no tapa el río. El faldón de mi abuela tapa la tierra y no tapa el río. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir esta cosadilla? Va unos días, falemos de las variantes internas del asturiano, de esas variedades que tenemos como en todas las lenguas. Si no os acordáis, podéis tornar al programa en nuestro blog o en las redes @asturianotv y volver a verlo. Fue en el capítulo 3. Bien, ahora vamos a hablar de cómo las lenguas, teniendo variedades, toes, la mayoría de ellas también tienen una forma normativa. Una idea pero espardida en la sociedad es que la norma es lo correcto. Esta idea dase porque en las escuelas, desde que somos niños, transmítennos esa percepción sobre las lenguas. Pero la verdad es que no fala peor o mejor, desde el punto de vista lingüístico, quien se manda de la norma y quien no lo fae. Pero todas las lenguas precisan de un modelo común entre las distintas variedades, bueno, pues para lo que se llama los usos cultos, formales o oficiales, para la enseñanza, para los medios de comunicación, para los usos administrativos. Todas las lenguas están formadas por un conjunto de fales, así que xuntes conformen lo que se llama un idioma, y por eso, aunque una persona en Sevilla fale distinto de cómo fala una persona en Madrid o en Buenos Aires, todas ellas falen la misma lengua, en este caso castellano. Pero vamos a haceros una prueba. ¿Dónde se fala mejor castellano? Vamos con una antruga de las mías. ¿En Madrid? ¿En Sevilla? ¿O en Valladolid? ¿Dónde se fala mejor castellano? ¿Dónde pensáis que se fala mejor castellano? Pues mal, en ningún sitio, y en todos los sitios al mismo tiempo. Todas las variedades internas, todas las formas de falar una lengua son correctas y contribuyen a un mayor enriquecimiento lingüístico. Tenemos de evitar los prejuicios. Muchos y muchas responderíais que en Valladolid, porque la gente tiene la percepción de que es el lugar en el que mejor se fala, castellano en este caso. ¿Y esto por qué? Pues tiene que ver por cómo se fai una norma. Tiene que ver precisamente con eso, con la manera en la que se construye la norma. Para hacer una norma hay que decidir entre dos posibles soluciones. Puede optarse por escoger una de las variedades existentes y tomarla como norma lingüística, o pueden xuntarse de ellas variedades. En el primer caso, la norma identifícase da fechu con la forma falada de un lugar concreto, y el caso del castellano, por eso lo de Valladolid. Ya que, bueno, pues la variante utilizada para hacer la norma castellana y en la que se fala en Valladolid, pues la gente identifica que la gente que mejor fala es de Valladolid. Mirad, esto que tengo aquí, que pensaríais que tenía una célula dibujada de alguna clase de ciencias, no. Esto es precisamente cómo se configuran las lenguas. Vemos que dentro del gran círculo hay de ellas variedades, unas más grandes, otras más pequeñas. Las más pequeñas son las variantes que tienen menos falantes, ¿vale? Y las más grandes, las que están en territorios más extensos. No siempre se escoge la forma que tiene más falantes, aunque es lo habitual, porque facilita las cosas. En el castellano hay muchos más falantes que se seen que los que no, pero la norma no permite ese fenómeno en la escritura y por lo tanto no se agarra la forma mayoritaria. La otra opción para normativizar un idioma, que no normalizar, de eso ya hablaremos otro día, para normativizar una lengua pueden temerse también los rasgos de ellas variantes.
2, 3 o todas las variantes del idioma. Y el caso del euskera, donde se tuvieron en cuenta todas las variedades, xuntándoles lo que se llama euskera batua, esto es vasco unificado. Otra cuestión sobre la que hay que decidir es si la norma va a ser restrictiva o permisiva con las variedades. De tal modo que las normas permisives no castiguen la escritura de rasgos de las variedades, mientras que las normas restrictives consideren que es incorrecto si escribimos pues, en una variedad que no sea la estándar. Bien, las normas créenles les academias y básense en ellos criterios como la literatura escrita. Siempre hay una tradición previa, aunque no haya una norma escrita, existe de alguna manera una tradición, como pasaba en la literatura asturiana. Y suelen escoger la variante demográficamente mayoritaria, que suele ser la que además tiene más prestigio. Otra idea muy espardida y sin xacío ningún es que la norma tiende a espellar exactamente la lengua falada. Este es un argumento que hay que desaniciarlo, porque la lengua falada y la escrita son dos formas extremaes, y así la escritura caracterízase por una forma más estructurada, por formas más curiales gramaticalmente, bueno, eso por citar de alguna diferencia. Y en segundo lugar, además, si la lengua escrita es igual que la falada, tendríamos de escribir de muchas formas distintas. Por ejemplo, en el caso del castellano, escribiríase distinto en Valladolid, en Sevilla y en Lima. Y eso sería pues, muy poco útil. Por todo lo dicho hasta ahora, una norma no tiene que se entender como la forma correcta de una lengua, sino un referente comunicativo que da unidad a todas las variedades y permite una escritura homogénea. ¿Y la norma del asturiano qué variante tiene como base? A ver si lo sabemos. ¿El asturiano occidental, el asturiano central o el asturiano oriental? ¿Qué variante y la base de la norma asturiana? Bien, la central, efectivamente. La norma de la lengua asturiana toma como base la variante central de la misma. Y ya que, bueno, esto fíjese por una razón clara, y es la que aconsella a un mayor número de falantes, tiene mayor tradición escrita y un mayor prestigio entre los y les falantes. Pues hay casos como el del autor Pin de Pría, que siendo del Oriente, pues ya a principios del siglo XX, escribía en la variedad central. Con todo, hay fenómenos o léxico de la variedad occidental que aparecen en el estándar de forma habitual. Así, por ejemplo, la D intervocálica, de algunos femeninos, que se pierde en una gran parte del centro. Por ejemplo, en muchísimos sitios del centro de Asturias dice abogá en cuenta de abogada, toná en cuenta de tonada, y por embargo la normativa dice que lo faigamos a la forma en la que se fae en otras partes del centro, pero también en el occidente y en el oriente de Asturias. Como afita el diccionario de la lengua asturiana, en el Sontamo, todo el pallabrero asturiano tiene sitio una norma, independientemente de la fastera lingüística en la que se dea. Esto lo que falla es dotar a la lengua asturiana, como pasa en otras lingües, de una gran bayura de sinónimos que enriquecen el pallabrero. El hecho de que la norma asturiana creare ya incluyera les grafíes de fonemes de las variantes occidentales y orientales, la che vaqueira y la hacha espirada, espella la su intención de no sancionar el uso de las mismas. De hecho, la norma lingüística de nuestro idioma caracterízase por ser muy permisiva, precisamente con este uso de las variedades. Un fecho que fala del gran respeto que se tiene en Asturias por todas las formas lingüísticas. Bien, propongo vos que colguéis en redes, citando a @asturianotv, qué diferencias o qué cosas en común veis entre el asturiano normativo y la variedad de la vuestra zona, de la variedad de la zona donde vivís. Así que espero esas respuestas. Y ahora vamos a por un poquillín de vocabulario. Vamos a hablar de vocabulario y vamos a hacerlo hablando de un fenómeno que se da entre delles palabras, la paronimia. Pero, ¿qué son los parónimos? Ya sé que la palabra suena rara. Vamos con una entruga. Los parónimos son palabras que son antónimes, que son palabras que se asemejen entre ellas o que son malsonantes. Bien, ¿acertasteis o no? Palabras asemellaes. Bien, la paronimia y una reacción semántica, esto de significado, que consiste en que dos o más palabras son asemellaes, paécense en el sonido, pero escríbense distintas y significan cosas normalmente muy extremas. Vamos a conocer de ellos casos porque
digamos que son un poquillín como los falsos amigos entre dos lingües, pero de forma interna, ¿de acuerdo? Acordáis de los falsos amigos, ¿verdad? Vimoslo en la clase 4, por si queréis repasarlo. Bien, vamos a conocer de ellos ejemplos de estos parónimos. El primero, esguil, esguila. En principio podemos pensar dos palabras asemelladas, tienen que tener un significado cercano, pero son bastante extremadas. Sí, son dos animales, pero uno ye un crustáceo, y otro, l'esguil, ye un mamífero. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el siguiente. Falar y afalar. Palabras asemelladas, pero que tienen significados extremados. En el caso de falar, estamos haciendo precisamente lo que hacemos ahora mismo, ¿no? Estar falando, estar contando una cosa, pues una de esas capacidades humanas que tenemos. Y a falar, ye hacer andar al ganado o al mismo tiempo también apurar, entainar a una persona para que faiga de qué cosa, ¿no? Vemos ahí, pues, esa semilla. Espurrir y apurrir. Dos palabras que también tienen significados extremados. Espurrímonos cuando nos ponemos tensos o terrios, espurrió el brazo. Y apurrimos cuando ponemos de aquí al algame de otra persona, con las manos, ¿no? Pues estamos en una mesa y queremos apurran el sal, apurrim el sal, ¿no? Una palabra muy conocida también. Vamos con más. En este caso, gochu y goshu, dos palabras también extremadas, con sonidos asemejados. Gochu, el animal perconocido, y el goshu, un tipo de cesto fecho de blimes, de banielles, de forma arrondeada, que es ancho y grande, como ese que vemos ahí. Espero no equivocarme de tipo de goshu, porque no soy un experto, pero parece que sí que yo un goshu. Si no, ya sabéis, @asturianotv. Bien, otra de estas paronimies, afamau, esfamiau, o en femenín, afamada, esfamiada. Pues afamau, que tiene fama, que ya conocido o conocida, y esfamiau, que tiene fame, que si lo pensamos, al mismo tiempo fame, al menos de forma escrita, también ye un falso amigo con el inglés fame, que ye fama. Bueno, menudo xareu, pero entendimoslo bien, ¿no? Fame, esfamiau, y afamau, que tiene fama, o que tiene en inglés fame, en este caso. Bien, vamos con otra paronimia. Andarina, andarica. También son dos animales, doy vos la pista. Uno, solemos comerlo, el otro, espero que no lo comáis. La andarina es el pájaro que ya tan conocido en Asturias, que fae unos ñeros muy característicos, y la andarica, muy conocido en Asturias, pero en este caso unos chigres inescases por comelos, y marisco, ¿verdad? Bien, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Tenemos guaja guaxa, una neña y el ser mitológico, traballo trebello, llata lata, lientu lentu, mucir es mucir, bayura bellura, fuella folla. Animamos a buscar más, a publicarlos, a buscar también los significados de estos en el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, por ejemplo, academiadelallengua.com, ahí tenéis ese diccionario para buscarles, y ese es un poco el ejercicio que os pongo para hoy. Así que, bueno, seguimos con más cosas, con más contenidos, y de momento yo voy a quedar aquí pensando más para niños. A ver, están estos, pues igual. Ay, qué difícil ver estos 10 paisajes guapos. Bueno, de algunos tenéis suerte y estáis en zonas de Asturias donde tenéis paisajes naturales en la ventana, pero no todos tenemos esa suerte. Y por eso voy a haceros una recomendación para hoy, en la que podemos conocer más Asturias y hacerlo en asturiano. Y el caso de los documentales Mira Asturias, el pasado recién que tiene la TPA colgados en su página, que podéis ver en RTPA a la carta. Yo recomiendo en concreto uno dedicado a Moniechos, que es guapísimo, y una de las viesques más interesantes que tenemos en Asturias, más importantes no que finca al valir natural y histórico de la misma, y por lo tanto, bueno, voy a dejaros en el enlace asturianotv.wordpress.com, el enlace para que tengáis enlace directo a este documental, pero si no también podéis buscarlo en rtpa.es a la carta. Ahí tenéis este contenido y decenas de documentales sobre Asturias.
de tradiciones, etnografía, historia, arte y ocutaos en asturiano, en este caso la mayor parte de ellos por el periodista Nacio Varillas. Y bueno, pues vais apuntando cosas y cuando salgamos ya tenéis ideas de cosas para ver en Asturias, de sitios para conocer, si es que todavía no los conocéis, o para repetir. Yo pido vos que me recomendéis en las redes sociales, @asturianotv, sitios y lugares que veis en esos documentales o que veis en otros lugares y que queréis visitar cuando tengamos que ya dejarles caches, que va a ser muy pronto, esperemos. Así que espero esa actividad y quédanos un contenido más y ya rematamos por guay la clase. Venga, voy a ver un poco el paisaje, que tampoco está mal. Perdonai, güey, para rematar el programa voy a hablaros de un grupo muy original en la escena asturiana, porque a mí está folk y metal. Estoy hablándoos de Taranus. Taranus es un grupo de folk metal de Asturias que canta en asturiano, pero también tiene temas en bretón y italiano. Y la formación es del año 2009, lleven ya más de 10 años. Pero también dicen, y de manera un poco romántica, que ñaciones en soñaciones de ellos rapazos en el año 94, enfrotados en hacer un amiesto entre la música de Jan de Cubel y Manuguar. Después de participar en 10 formaciones de toda triba, La Gueta, La Runa, Xana Escura, Lloreu y bueno, una montonera de grupos en los que los miembros de Taranus ya participaron antes, Chusma y Carvalho deciden refundar la idea original 15 años después. Taranus puede definirse como un grupo de dark folk, y a dulces va haciendo un sonido más fuerte y brengoso y deciden meter un batería. La música de Taranus tiene viajado a Galicia, Burgos y a gran parte de Asturias, participando en ellos festivales de rock, folk y de reivindicaciones sociales. En 2011 incorporen a la soprano Susana Morten y su música, bueno, pues da un reblagu importantísimo. Y en 2013 ganen el premio al mejor cantar en asturiano 2013 por cantar en Sin Ti, que es con el que vamos a poner el Ramon Way al programa. Ya me contáis en redes sociales qué tema recomendáis de Taranus, a ver si subís alguno cantando también, un vídeo, porque aquí yo hago muchas cosas y vosotros sigo esperando que vos suméis con vídeos y con actividades en las redes sociales @asturianotv. ¿Y qué nos queda? Saber qué quería decir aquella cosa de ella. El faldón de mi abuela tapa la tierra y no tapa el río. El faldón de mi abuela tapa la tierra y no tapa el río. Y la respuesta a esta cosa de ella es la nieve. ¿Por qué la nieve? Porque cuando precisamente este fenómeno meteorológico anubre un territorio, tapa los prados, la tierra, pero no tapa el río en el que sigue corriendo el agua. Bien, por eso esta cosa de ella es la nieve. Bien, hasta aquí el espacio de Guay. Seguimos viéndonos estos días en las redes y en TPA, pues cuando toque, aquí en Educastur, en este espacio especialmente dedicado a vosotros y a vosotres para estos días que estáis en casa, que sigamos conectados con la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura. Vémonos. Sí, clarión, pieza de silicato de aluminio de color blanco